Bienvenidos a un podcast de empoderamiento, amor propio y límites. Un podcast de Jessica Cisneros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde el podcast Jessica Cisneros con el segundo episodio. Ya estamos en el segundo, que se llama Rompiendo el Silencio. Y bueno, aquí tenemos una gran invitada. Ella es Elizabeth López y bueno, ella nos acompaña también. Ella es integrante del Frente Nacional contra la violencia vicaria. Y que pues aquí les estaremos diciendo qué es también la violencia vicaria, porque vamos a estar hablando sobre todo aquello que es violencia. ¿Para ti qué es violencia, Elizabeth? Cuéntanos. Bueno, creo que la violencia, Jessie, es todo acto que cause daño. Existen muchísimos tipos, ¿no? Pero todo acto que cause daño, psicológico, emocional, físico, entre otros. Bueno, yo tengo la definición que la violencia es el poder que se ejerce ante otra persona, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien más gandalla que el otro y bueno, desde ahí se ejerce la violencia. No dejen de escribir sus comentarios en redes sociales, pues ahora sí que todo lo que quieran, las preguntas o todo lo que quieran saber sobre violencia, pues aquí, qué mejor que quien también hemos vivido la violencia estructural, ¿no? Sí, claro. Que desde ahí partimos. Ahora sí que, pues bueno, creo que en este tema de violencia estructural podrías tú a lo mejor como ayudarnos un poquito más a definirlo porque es algo difícil como de definir, ¿no? Claro, bueno, la violencia estructural es toda aquella violencia que al final de cuentas la cultura la ha normalizado, porque realmente en todas las familias, todas las mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de nuestra vida, todas, Sí, de claro. cualquier tipo de violencia. Entonces, esa es la violencia estructural, la violencia que pues realmente ya es normalizada, ya está como, pues como ahí está, Es pero como esta violencia en la sociedad. exacto, exacto, es la violencia que en la sociedad pues realmente no reconoce y creo que nos falta mucho porque Sí, claro. hay diferentes tipos de violencia y en todos esos tipos de diferencia de violencia al final todos llevan en un camino distinto. Oye, Jessy, pero creo también yo que aunque existen todos estos tipos de violencia y como dices tú, ¿no? Todos llevan a un camino distinto, a final de cuentas también todos se entrelazan, ¿no? Esta parte siento que es importante porque de pronto pensamos o no sabemos o creemos o tenemos la creencia de que la violencia es solo golpes físicos o solo cierto tipo de violencia, pero en realidad, no sé, es hasta que te das cuenta cómo se ha venido entrelazando todas las violencias, o sea que a veces no solo vives un solo tipo de violencia, No. sino diferentes y hasta que te das cuenta o alcanzas a ver una, es que te das cuenta que has vivido también las demás. Es correcto, la verdad era lo que al final de cuentas, aunque cada una lleve su camino, pues termina siendo el mismo y yo siempre soy la impulsora que digo que la violencia emocional es pieza fundamental porque la física, los golpes pueden llegar a desaparecer, no siempre, no siempre, pero lo emocional, el sentir miedo en su momento, Claro, ¿no? El sí, sentir miedo, el sentir que estás sola, el sentir que realmente alguien puede pasar por encima de ti, que no eres nada, nadie. Bueno, mi corazón empieza como a latir, así que te digo, o sea, realmente cuántas violencias emocionales hemos sufrido cuando nos dicen no eres nadie sin mí, sí, ¿no? claro. La violencia económica. Uf, sin duda. La verdad es que, digo,
te das cuenta de esta situación hasta que realmente, hasta que observas una. Creo que es como dicen muchas veces, ¿no? Como la punta del iceberg. Ves una y hasta que la alcanzas a ver, te empiezas a dar cuenta de cómo en realidad no solo era un tipo de violencia en las que vivías. Digo, por ejemplo, en mi caso personal realmente es que hasta que viví la violencia física y vicaria, fue que pude darme cuenta que había muchísimos más tipos de violencia en la relación que yo había tenido. Claro, y bueno, la verdad, quien no sepa qué es la violencia vicaria, ¿nos puedes explicar? La violencia vicaria es un tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Este tipo de violencia es ejercida a través de un tercero. ¿Cómo puede ser? O sea, es una violencia que no es directamente hacia la mujer, por eso el daño en esta violencia es más psicológico, es, y muchas veces es poco notorio para otros porque es, decía, es ejercido por un tercero, muchas veces una expareja, generalmente suele pasar que te amenazan con decir voy a hacer daño a tus hijos, te voy a quitar a tus hijos, o voy a hacer daño a tus papás, o si tú haces esto, sí, o sea, la violencia a lo mejor no va dirigida contra ti, o no es un golpe que te van a poner, o no es algo que te van a quitar, pero sí amenazan más bien con dañar a un tercero. O a veces no es solo la amenaza, sino el hecho de llevarse a los hijos, ¿no? O sea, ya, a veces ni siquiera es la amenaza. Pero realmente sí, creo que la violencia vicaria, pues es esta violencia que, bueno, más bien no creo, estoy segura que la violencia vicaria es esta violencia que se ejerce por un tercero, ¿no? El daño va en contra del tercero, pero el objetivo final es dañar psicológicamente a la mujer. Es correcto porque en la cultura está que a las mujeres, pues obviamente nuestros hijos, pues son todo. Entonces, si Sí, dañas no, a ella nuestros hijos o si nos quitas a nuestros hijos de nuestro lado, pues obviamente, pero aquí en la cuestión es la violencia que se hace, el daño a la madre, a los hijos e hijas, ¿no? A cuántas pequeñitas también, donde digo yo como psicóloga, hablando desde las emociones, cómo son mensajes cruzados, porque son mensajes de, tú quieres tener a tus hijos, tenlos, pero tú vas a salir adelante, a ver cómo le haces sin mí, yo no te voy a dar nada. Y yo he escuchado, realmente tengo poco de escuchar lo que es violencia vicaria. Antes era pues la pura violencia emocional, no sí, estaba separada. realmente creo que es un nuevo término, ¿no? O sea, Sí, o lo vivo como un nuevo término. sí, no, yo realmente, digo, tengo años trabajando en situación de violencia, con mujeres en situación de violencia, y tiene muy poco esto que se llama violencia vicaria. Y bueno, la verdad, mujeres, aquí les voy a dejar una invitación. Eh, no me estoy adelantando a la reflexión, simple y sencillamente es, escuchen Elizabeth, escuchen a su servidora, ¿quién no ha pasado por una violencia? El acoso es violencia, el que te estén humillando es violencia, en lo laboral, ¿cuántas veces en lo laboral es, aunque tengas ya un rango alto, a Sí, fuerzas claro, quieren subajarte, ¿no? sí, Y claro, decir, no, no lo sabes hacer bien, o no mereces ese lugar. sin duda, La violencia todavía se aplica, o sea, pareciera que no, pero se aplica en de, es mujer, va a tener hijos, no va a tener chance, sí, no en todos claro. los lugares, pero en realidad la cultura sigue siendo machista, sigue siendo patriarcal y bueno, sigue siendo muy violenta hacia nosotras las mujeres. Se habla de que hay leyes con perspectiva de género, no se lleva a cabo, o sea, sí hay las leyes con perspectiva de género,
pero no se está llevando tampoco como se debe, ¿no? Nos debe, yo siempre digo, el Estado nos debe y las personas, las instituciones que están manejando estos lugares donde las mujeres somos violentadas, realmente también nos deben. Sí, claro, ¿no? Y Porque dímelo tú. al final del día es una violencia institucional también, porque ciertamente hay leyes que nos protegen y vaya, estas leyes, bueno, nos protegen, pero ¿cómo podemos decirlo? Sale una resolución a tu favor, pero falta que sea ejecutada, ¿no? O sea, sí hay o es contradictorio esta parte de decir, ok, sí estás protegida, sí hay protección para la mujer, pero no se lleva a cabo. Yo creo que en este tema y sobre todo este tema de la violencia vicaria, aunque es una violencia que es en contra de las mujeres, como mencionabas tú hace rato, también resultan dañados los hijos al final por, ahora sí que por relación, por lo que tú quieras, terminan siendo dañados ellos también. Y entonces en ese sentido, eh, a veces nosotros decimos, ¿no? O sea, como mamás, como mujeres que estamos viviendo este tipo de violencia, realmente quisiéramos o lo que buscamos es proteger a nuestros hijos del daño que se les está causando, porque sabemos, como muchas veces la familia dice, no te preocupes, ya va a crecer y va a regresar, sola se va a dar cuenta en algún momento de la situación, pero el tema no es si la niña se va a dar cuenta de la situación o si el niño se va a dar cuenta de la situación. El tema es que sí, algún día van a regresar, pero van a regresar con ese daño psicológico, con ese daño emocional y como mamás obviamente vamos a estar ahí para cobijarlos, vamos a estar ahí para protegerlos, pero va a regresar como un adulto muy dañado, ¿no? Claro, yo me regreso muchísimo al tema de la violencia cultural, la violencia estructural, porque de ahí vienen todas las violencias. Bien lo dices, ¿no? Por ejemplo, ahorita digo, ¿cómo poderle decir a una mujer, amiga, date cuenta? Y Sí, claro. realmente yo que atiendo víctimas de violencia o que atiendo casos en consultorio, empieza la violencia al decirte, oye, como que subiste de peso, ¿no? Oye, como que, o sea, desde que estás embarazada o no embarazada, que te empiecen a juzgar y a criticar tu cuerpo, cuando, bueno, se supone que en la relación, pues también empieza a hablar, se habla del amor, Sí, ¿no? claro. De aquel amor que se tiene como pareja, Ujú. ya lo demás sale sobrando, a lo mejor sí uno se excede luego del peso y bueno, pero sí creo que está tan estructurado que, amigas, ¿cómo darse cuenta de que viven violencia, no? Desde que te dicen, llego a las 5 y que no es una vez, sino que ya saben cómo aplicártela, ¿no? Y tú ya sabes qué va a pasar, eso es una violencia, pero lo tenemos Sí, tan educados de esa manera. sí, ¿no? Esta parte como de tú no puedes salir porque todos los hombres van a querer contigo, pero yo sí puedo salir porque yo soy hombre. Sí, Entonces, claro. yo sí respeto esa parte, pero tú no puedes salir porque y entonces de pronto dices, híjole, sí, pero ya soy una mujer casada, híjole, sí, pero esto. Entonces, eh, el yo sí puedo hacer esto y tú no puedes. Creo que desde ahí es muy violento, ¿no? Creo que hay muchas señales, amigas, que se den cuenta de la violencia que se pueda, que están, desde que te digan que hagas, que no hagas, cómo lo hagas, desde que te vistas, cómo te Ese control, vistas, claro. ¿no? O sea, porque al Sí, final de cuentas ya es una manipulación, porque tú puedes vivir enamorada de tu pareja y ponerte un vestido muy rabón y no estás queriendo causar nada. A ti te claro. gusta vivir así o hace calor, no lo sé. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Realmente hay que pensar bien de qué manera también nos lo está diciendo, porque una cosa puede ser un consejo que nos lo pueda dar y uno decide si Si lo sí o toma o no. no, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, Jessie, digo, en mi experiencia, o sea, una de las cosas
era que, no sé, teníamos una discusión, una pelea, y de pronto él me ignoraba completamente y yo decía, pensaba, ¿no? Como de, bueno, es que se queda callado porque no quiere discutir. Y él así me lo decía, no, es que ya no voy a discutir el tema. Entonces yo decía, bueno, sí es cierto, entonces yo estoy alegando, yo esto, y me sentía culpable cuando en realidad era una ley del hielo la que me estaban aplicando. Exacto. Y uno romantiza esta parte de no discutas en momentos, hay una discusión, mejor cada uno para su lado y ya no te hable, ¿no? No, claro, claro que no, o sea, está bien poder decir, ¿sabes qué? Mejor ahorita no lo hablamos mañana, pero así como ya no hablar y, oye, pero esto me acuerdo yo, ¿no? Oye, pero absoluta ley del hielo. Es que la verdad es, la violencia es igual en todos, o sea, si yo también me pongo a platicar, yo me acuerdo que andaba detrás de él para que me escuchara y él Claro, realmente, o sea, me ignoraba y yo atrás de él diciendo lo mismo, y uno se vuelve tan repetitivo porque lo que quieres es que te escuchen. Realmente, ¿cuáles son los efectos emocionales, psicológicos que deja? Bueno, pues yo quiero compartir, ¿no? Si en algún momento, porque volvemos a la violencia estructural, vuelve a los temas de infancia, ¿no? Que desde allá vienen, pero basándolo a la violencia con la pareja, de sentirte tal vez así sí, claro, emocionalmente, te llegas a sentir, o sea, súper abajo del iceberg, ¿no? sin duda. O sea, ni siquiera existes. La verdad, llega el momento de sentirte que no existes, que no vales o que no quieres Que valer. no importas, o sea, que lo que tú realmente te afecta psicológicamente, no solo como en la pareja, ¿no? Porque vives esta situación de violencia, pero dentro de tu núcleo no eres importante, entonces cuando sales al trabajo, con las amigas, sientes que lo que tú dices no cuenta, que sí, lo que ustedes digan, ¿por qué? Porque te sientes que sí, Invalidada. claro, Sí, es que eso es cierto, ¿no? Aquí realmente es, pues, ¿cuáles podrían ser las estrategias de pedir ayuda? Una es reconocer que estamos pasando por la violencia. sí, claro. Sí, Yo creo que en ese aspecto, Jessie, y precisamente por eso me animé a compartir el día de hoy contigo Ante, este muchas podcast, gracias. de verdad que yo recuerdo, yo siempre pensaba, ¿no? Quisiera platicar esta situación o quisiera hablarla porque es algo que no quiero que mis hermanas repitan o que nunca a ellas les vuelva a pasar. Y después de Ujú. esto, eh, y en el pasar por todos estos tipos de violencia, siempre he pensado esta parte como de, creo que nadie me dijo exactamente cómo era la violencia. O sea, se habla de violencia, pero no se habla de las cosas específicas que pasan. Entonces, eh, vivimos creyendo que la violencia es solo golpes y creo que en el momento en el que rompemos el silencio y hablamos y nos atrevemos a hablarlo con las demás personas, con las amigas, con las vecinas, las primas, estamos dando un ejemplo para que ellas escuchen y sientan que no son las únicas que realmente viven violencia, que no es porque somos tontas, que no nos está pasando porque somos tontas, poco valiosas, ni nada de eso, ¿no? Simplemente está pasando, estamos viviendo violencia y tenemos que compartirle a los demás cómo se vive y cómo es la violencia para que otros puedan identificarla también. Fíjate que yo les quiero platicar, para mí qué importancia ha sido en mi carrera, en mi trayectoria, el acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Qué importante ha sido el dar este acompañamiento, aunque sea de una hora,
la sesión y a lo mejor ya nada más las canalizo y no regresan. Y la verdad es una satisfacción saber que están vivas, ¿sí? Que aunque estén pasando la tormenta la paso junto con ellas. Claro. Y ellas sienten también un cobijo que pasa a alguien con ellas las tormentas, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos que estamos en una esquina solas, sin que nadie nos esté escuchando, sin que nadie nos esté viendo, sin que nadie nos acompañe por este tema que tú dices, ya pasará, ya crecerá, ya olvídalo, ya, ojalá todo fuera tan fácil, Sí, ¿sí? claro. Entonces, para mí es muy importante que alguien acompañe. Yo digo, yo puedo decir que a mí me acompañó mucha gente, porque pues fue en el trayecto de mi divorcio, fue en el trayecto de que estudié psicología, me acompañaron grandes maestras y maestros, gran conocimiento, que gracias a este conocimiento pues me ayuda a seguir en lo que estoy trabajando, ¿no? Desde el Claro. consultorio, desde la asociación civil, y bueno, para mí es sumamente importante, no sé, tú me imagino que lo vives en el frente también. Fíjate, Jessy, que es una situación, sí, justo el frente me ha ayudado muchísimo a tener ese cobijo, ¿no? Ese cobijo y esa compañía, porque cuando yo conocí el término de violencia vicaria, empecé a leer y empecé a querer explicarle a mi familia lo que era, Ujú. pero realmente no encontré ¿cómo podíamos decirlo? ¿Empatía? Empatía, justo esa era la palabra que Ujú. estaba buscando. No encontré esa empatía porque, bueno, realmente desconocían el tema, pero empecé a platicarlo con más personas y nadie, o sea, toda amigos y todo era como de, no, ya crecerá, ya esto. Llegué incluso a pensar que yo estaba equivocada, ¿no? Pero dentro de mí decía, bueno, pero claro, si hay leyes que están protegiendo esto, claro que esto es real, o sea, no estoy loca, ¿no? Porque incluso tú empiezas a creer esto. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Fácil, googleo en Facebook, Frente Nacional, no, perdón, en ese momento solamente googleé violencia vicaria y ahí me apareció el frente. Entonces, solicité unirme al frente y la realidad es que, pues sí, ha sido más que un acompañamiento, más que digo, es un tema nuevo, realmente todas estamos en la búsqueda, así que para mí ha sido más bien un acompañamiento de mujeres que están viviendo la misma situación que yo. Entonces, creo que esa ha sido la parte importante, el sentir y el darte cuenta y el poder ver, como yo decía hace rato, que no eres la única, porque te llegas a sentir esta loca que dices, híjole, realmente ¿qué estará pasando, no? Pero cuando te das cuenta que no eres la única, que sí es real, ahí entiendes que, es, que esto no está bien. Y sí, yo fíjate, hace muchos años, uno de mis, yo creo, grandes acompañamientos que di fue a una mujer de un pueblo cercano. Y bueno, como toda mujer con la codependencia de que sí va a cambiar, porque pues hace poco se subió un reel, ¿por qué me quedé, no? Y pues por lo general nos quedamos porque va a cambiar. Sí, Entonces esta mujer llegó a tener 5 hijas, 5 hijas. Y ella hoy llegó a estar en un refugio del Centro de Justicia a las Mujeres y hoy es una gran enfermera que ella sacó a sus hijas adelante, que ella vendía frijoles porque tengo contacto con su hermana de vez en cuando. Realmente fue algo muy, muy bonito el ver cómo floreció esta mujer, ¿no? O sea, y el que llegó el momento en que dijo ya no, y bueno, pues la verdad, pues es una gran historia, ¿no? Y tengo como la de ellas muchísimas mujeres en las que me ha tocado acompañar y que terminan en casos, pues que realmente son muy satisfactorios para mí. Entonces, bueno, que es sí. importante el que reconozcas
que eres codependiente. Vamos a decir desde la codependencia, cuando no lo claro, quieres sin dejar duda. pasar, porque eso es la violencia, ¿no? Sí, El que te dicen, tú sin mí no puedes estar, y se vuelve como codependencia. Cuando tú veas que ya es demasiado el estar obsesionada con estar con esa persona, ya desde ahí ya estás en un punto llamado violencia, sí, ¿no? fíjate que es importante porque yo, por ejemplo, justo antes de descubrir que era una persona que vivía violencia, me di cuenta que en algún momento viví esta codependencia, ¿no? Recuerdo, eh, era un capítulo de la televisión y entonces escuché algo sobre codependencia y también así, porque soy una persona muy curiosa, entonces escuché el término y empecé a buscar qué era la codependencia y dije, Ujú. híjole, yo me siento así. Y entonces empezaba a buscar bueno, ¿y qué me puede ayudar para esto? ¿Y cómo puedo salir de esto? ¿Y qué puedo hacer? Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que vivía diferentes tipos de violencia, pero algo estaba mal en mí. Y bueno, no dejé de buscar ayuda hasta que pude romper con esa codependencia y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante con mi vida, con mi hija, con esto, pero bueno, la violencia no para ahí. Hace unos días fui a un evento al Congreso y no recuerdo qué figura, pues, qué ponente dijo algo muy bonito y la verdad me lo tatué y lo replico. Ella habló de una amiga de ella Sí. y hizo pues dijo que si esta mujer que el 8M precisamente amanece sin vida, Ujú. ¿no? Y su hijo también, y su hija gravemente, no recuerdo el nombre de la mujer, pero sí decía, si esa mujer hubiera tenido una amiga y nombró el nombre de la amiga, dice, seguramente seguiría con vida. Yo veía cómo lloraba esa mujer, esa ponente, porque ella se sentía tan satisfecha de tener realmente una relación de amistad que ella sabía que no la iba a dejar. Y desde que la escuché, con esa frase me quedé. Realmente las mujeres, yo no necesito a lo mejor mencionar que Elizabeth es mi amiga, pero estamos aquí juntas y estamos en la lucha, y estamos en una lucha que es la lucha de toda la sociedad, porque al final de cuentas la violencia yo le llamo el cáncer de la sociedad, de la Sí, humanidad, claro. ¿sí? Sí. Ya sea al final de cuentas la económica, la emocional, todas te llevan a la emocional, la verdad, créanmelo, Sí, sin todas llevan a la duda. emocional, porque si no, si es económica, entras en pánico, ¿cómo le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Cómo te vas a mover al camión si dependes? Son tantísimas cosas que al Sí. final todo viene a repercutir en la violencia psicológica emocional. Y qué curioso, ¿no? Que al final del día, o sea, nos damos cuenta cómo repercute, claro, nos damos cuenta porque ya sabemos de violencia, pero cómo las personas en general no alcanzan a ver la violencia psicológica, cómo en general para la sociedad es tan difícil identificar la violencia psicológica, porque, porque pueden ver un golpe, porque pueden ver un jalón, un Claro, empujón, pero no pueden ver el daño emocional que te están causando. claro, por eso no se puede ver ni se puede medir, Sí, claro. pero realmente digo yo como terapeuta, digo, y como mujer violentada en muchos ámbitos, porque al final de cuentas, como vuelvo a decir, hasta en los trabajos, hay cierto nivel de violencia, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta y dices, bueno, te Sí. realmente pones una como escala de el violentómetro, por ejemplo, y Ujú. tú les das el violentómetro y dicen, ay, bromas hirientes, ay, no aguanta nada, generación de cristal.
Yo les digo, yo tengo 47 años y no soy generación de cristal, únicamente me lastima que me digan si me veo bien, si me veo mal, pues yo sabré, pues muchas gracias Sí, por su claro. comentario, ¿no? Pero son pequeños detalles que por eso dicen que la generación de cristal, no, yo creo que tenemos que empezar a erradicar los nombramientos que estamos poniendo. Justo hoy platicaba con una amiga sobre ese tema, ¿no? Ella me decía que estaba platicando con su hijo y que ella dice, pues sí, por eso ahora decimos la generación de cristal, pero más que generación de cristal es esto, es que ya no estamos aguantando situaciones que antes se habían normalizado. Ujú. Más que una generación de cristal, creo que antes se vivía normalizando diferentes tipos de violencia que ahora ya no estamos permitiendo, ya no queremos, estamos cansados de vivir así y estamos aprendiendo a poner nuestros límites, ¿no? Como lo dices en los trabajos, porque esto de generación de cristal se escucha muchísimo en los trabajos, ¿no? Porque no es que ya no quieren hacer nada, no es que Ujú. porque esto, pero realmente, ¿quién quiere un jefe que te grita, un jefe que te hace sentir menos? O sea, Exacto. claro que no. ¿Algún libro que tengas para recomendarle a nuestras amigas, a nuestros seguidores? Eh, ¿Algún libro que a ti te haya cambiado como tu perspectiva para ver la violencia? que me haya cambiado mi perspectiva de forma de ver la violencia, más que cambiarme la perspectiva de la violencia, creo que encontrarme a mí, ¿no? O sea, darme cuenta que primero, o sea, darme esta parte como de tú eres la parte más importante, ¿no? Recuerdo, a lo mejor se escucha muy diferente, pero un libro que me marcó mucho fue Muchas vidas, muchos maestros. Ujú. Este libro me ayudó muchísimo como a pensar primero en mí y digo que al final de cuentas eso me ha ayudado a poner límites y a su vez poder establecer estos límites me ha ayudado a eliminar la violencia de mi vida. Fíjate que a mí uno que me marcó eh, como psicóloga fue pues heridas de infancia. Ese dolor no es mío, Oh, pero sí. hubo uno muy especial que bueno, quien me conoce pues ya sabe. Yo luego saco, el libro se llama Bruja, me lo recomendó una amiga y me dijo, me lo subrayó precisamente lo que ella me dijo, es que tú ya habías dicho esto, era una compañera de la universidad. Ujú. Y ella me decía, tú ya habías dicho esto. O sea, como que ella no podía creer que lo había dicho. Sí. Y bueno, algo que a mí me quedó muy claro porque en ese libro de Bruja habla mucho de mujer, recupera tu poder Ujú. y de muchos rituales que la verdad jamás hice uno porque los veía muy largos, pero lo presté y bueno, ahí se los encargo. Pero la verdad Ah, justo iba a decir, pues préstamelo. no lo voy a volver a comprar Sí, porque en verdad algo que me tatuó es mujer, recupera tu poder y es, ajá, hay que desconstruirnos para construirnos, Elizabeth. sin duda. Y la verdad es también muy interesante con todo y el dolor que hay, es como yo creo que los terremotos que ha habido, ¿no? O sea, bueno, han sido dolorosos, se han perdido vidas, Sí, claro. todo. Y creo que nosotras las mujeres que hemos vivido violencia, nos hemos desconstruido de una manera Enorme, tan Jessie. enorme, pero también nos hemos construido. Yo hoy volteo y me veo y la verdad digo, ¿de verdad soy yo? Ah, sí Sí. soy. A veces pienso que si a la Eli de hace 6 o 7 años le hubieran dicho todo lo que iba a pasar para que el día de hoy estuviera esta Eli, le hubiera dado mucho miedo y seguramente no lo hubiera hecho. La vida me llevó a esta situación, pero de verdad que lo agradezco muchísimo porque
creo que soy una Eli completamente diferente a la que fui un día. Ciertamente me tocó deconstruirme, destruirme totalmente para volver a construir algo que yo jamás hubiera imaginado la felicidad o la plenitud o las cosas que podía haber alcanzado o que estoy viviendo en este momento. Jamás me hubiese imaginado. Pues mira, aquí estamos en un podcast mostrándonos también ante las cámaras y diciendo, amiga, date cuenta, red flags, empieza a reconocer qué violencia estás permitiendo, ¿no? Porque al final de cuentas no la ves, pero una codependencia ya te está reflejando que hay una violencia. Sí, claro. Y bueno, amiga, date cuenta y voltea a verte a ti. Tú eres lo más importante. ¿No lo puedes decir en la cámara? Sí, claro. Creo que súper importante, amiga, date cuenta y voltea a verte a ti. Tú eres lo más importante que hay. Eres lo más importante que tienes. Bueno, pues creo que es momento de despedirnos. Hubiera sido mucho más largo, pero bueno, hasta este momento terminamos. Te agradezco mucho, Eli, que hayas querido porque sé que para ti no ha sido fácil y yo que he escuchado tu historia y que te he acompañado en ciertos casos y que sé que sufres de violencia estructural, violencia emocional, violencia de las instituciones Sí, y claro. bueno, aún así hayas querido venir a hablar del tema a pesar de que, bueno, que sabemos que son temas que luego pues nos ponen medio Sí, tristonas. claro, pero era muy importante este tema y realmente me gustó mucho el título, Romper el silencio. Realmente creo que para mí siempre eso ha sido súper importante, romper el silencio. Recuerdo alguna ocasión alguien me lo dijo y creo que desde ahí se ha convertido en algo importante para mí, una bandera de vida. Pues te agradezco mucho y ojalá no sea la primera vez nada más que estés aquí con nosotros. Claro, Jessy, yo estoy disponible cuando tú me invites. Es un Gracias. placer para mí. Muchas gracias y pues les invito a poner comentarios, a poner ahora sí temas de los que les interese que hagamos un podcast y bueno, les agradezco infinitamente el habernos acompañado.